Yo decido vivir en Castilla de Oro por más bien una necesidad de tener algo propio, un terreno. Un lugar donde podamos nosotras, las familias que vivimos aquí, darle una mejor vida a nuestros hijos, un futuro. Por la necesidad de adquirir una vivienda propia. Y un lugar donde estabilizarme. Los 3 rasgos positivos de mi comunidad: Trabajadores gente capaz y muy responsables. Bienvenidos amigos de la cadena centroamericana de noticias CB24. Este es su programa de entrevistas desde el canal. Y como siempre les acompaña Ana Karina Villalba. En el día de hoy recibimos a Ana Mireya Díaz. Ana Mireya Díaz es la directora social de Techo en Panamá, una organización no gubernamental que trabaja en 19 países atendiendo a personas en pobreza extrema y víctimas del déficit habitacional. Así que le damos la bienvenida a Ana Mireya Díaz, agradecemos su presencia aquí en nuestro programa y también el voluntariado que hacen en toda la región, en toda Latinoamérica, 19 países en total. Y veíamos las cifras de las cuales se nutren, son cifras por supuesto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, cifras de las cuales se nutren muchas organizaciones públicas y privadas, muchas de estas organizaciones no gubernamentales, y lamentablemente en el ranking, en los primeros 6 países con mayores contrastes de pobreza y de situación socioeconómica, 3 de ellos son países centroamericanos. Estamos hablando de Honduras, de Panamá y también de Guatemala. Justamente además los que tienen la mayor población urbana, que son Guatemala y Panamá especialmente. Vamos a hablar un poquito acerca de eso y de cómo esto se relaciona con el problema del déficit habitacional. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos en toda Centroamérica, Ana María? Bueno, sabemos que hoy por hoy Latinoamérica es la región más desigual de todo el mundo. Y a eso se suma que de toda la región, de los 6 países más desiguales, 3 están en Centroamérica. Y sumado a eso, bueno, tenemos otro dato del BID que justamente nos dice que de toda la región hay un total de 45% de déficit habitacional. Eso es casi la mitad de la población no tiene una vivienda propia. Claro, es un tema que realmente consideramos que es urgente y que nos debe llamar hacia la acción a toda la región. Eso es Centroamérica y es una cifra realmente alarmante. La mitad de la población carece de una vivienda propia, según cifras de Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. Entonces justo, bueno, sabemos que esto genera el tema de la falta de acceso a una vivienda adecuada, es una problemática que genera... Sí, o sea, que genera que realmente las personas tengan que acceder a otros medios para poder hacer valer el derecho a una vivienda, como es la formación de asentamientos informales, que es algo que sucede en toda la región latinoamericana, ¿no? Hoy por hoy son 113 millones de personas, según datos del BID, que viven en asentamientos informales. Eso es una cifra sumamente alarmante que nos moviliza hoy por hoy a la acción y a estar teniendo diálogos importantes sobre realmente el derecho a acceder a tierra urbanizada dentro de las ciudades de toda América Latina, ¿no? Que sabemos que además cada vez más crece la población que vive en zonas urbanas en la región. Cuando decimos que 1/3 de la población vive en viviendas inadecuadas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Vamos a ilustrar. Sí, o sea, cuando hablamos de vivir en un asentamiento informal, es vivir en casas que son hechas con materiales rústicos, casas improvisadas, con pisos de tierra, hay muchísimo hacinamiento, el hábitat dentro de la comunidad también es igual de precario, la gente no tiene acceso a espacio público, espacio para reunirse, la movilidad también en época de lluvia se transforma en una situación bastante incómoda para la gente poder salir y entrar a la comunidad. El acceso a la tierra también es un reto pendiente en estos asentamientos. Aguas blancas, aguas negras, negras, los servicios zonas básicos. de alto riesgo. La situación en cuanto a aguas negras, por ejemplo, en nuestros países de la región. Sí. Es un tema importante todavía por... Claro. Sí, o sea, por lograr, ¿no? Sí, o sea, es un tema que es... igual las mismas familias de los asentamientos suelen tomar medidas para tratar de subsanar la falta de acceso a ese tipo de servicios, ¿no? Pero sí, o sea, es un reto pendiente y que sí creemos que es urgente también atender, ¿no? Y entender que igual la formación de asentamientos y el déficit habitacional que existe en toda la región no responde, o más bien responde a la falla que tenemos las ciudades de poder dar respuesta a las necesidades de vivienda que se van generando en los países. Por ejemplo, en el caso de Panamá, que es donde nosotros estamos, bueno, donde yo trabajo en este momento, tenemos que
el 41% de la vivienda, esto según un estudio reciente que se publicó del Foro y Observatorio Urbano de Panamá, el 41% de la vivienda producida en el área metropolitana se ha generado de manera informal, es decir, que la ciudad de Panamá o el área metropolitana de Panamá se ha ido construyendo a través del tiempo de manera informal. Desorganizadamente. Sí, claro, o más que desorganizadamente sería tomando, como por decir, a partir de las propias personas, tomando en sus manos el propio organización de los barrios. Es una realidad común en muchos de los países latinoamericanos, es lo que vemos, es la realidad de las favelas brasileras tan famosas, de las zonas populares también venezolanas, donde ves casas de 4 y 5 pisos donde no intervino ningún ingeniero ni ningún arquitecto, sino las propias comunidades y bueno, a partir de allí urbanistas y arquitectos han venido intentando hacer un desarrollo sostenible, más bien integrándose a las comunidades y no sacando a esas comunidades de allí, porque definitivamente, a pesar de los estudios, en muchos casos han logrado hacer estructuras estables en ciertos lugares en los que no se colocaron en zonas de alto riesgo. ¿Cómo se maneja eso en Panamá? Esas estructuras que han venido siendo iniciativa de la población sin ninguna guía de parte del Estado, de las instituciones formales. Sí, o sea, usualmente las personas de las mismas comunidades van desarrollando de manera organizada igual, y es lo que nosotros llamaríamos construir ciudad, ¿no? Que es la autoproducción de la vivienda. No es algo que solamente sucede igual en estos asentamientos, sino que sucede en cualquier sector de la población, que es cuando alguien decide cómo desea diseñar su propia vivienda, que de por sí es un fenómeno que es natural, digamos, y que es una otra forma de acceder también a la vivienda, que no es a través de comprar la vivienda en el mercado de vivienda, sino que es a través de la propia producción, ¿no? Que hay muchas personas que viven en asentamientos que también tienen experiencia en construcción, entonces van desarrollando paulatinamente lo que se denomina la vivienda progresiva, ¿no? Que se construye una unidad básica y luego con el paso del tiempo van ampliándola y además van adecuando también el hábitat comunitario a través de todo el proceso. Entonces nosotros creemos que eso es construir ciudad también. Lo que ocurre es que es la única opción que tienen estas personas, y esa justamente es la alarma que nosotros queremos hacer, poner la atención sobre, ¿no? Que es que, así mismo como la ciudad se ha venido construyendo de manera informal, es porque las personas que acceden a esa opción es porque no han tenido otra opción. En algunos países las comunas, las alcaldías, los ediles han entregado a esas poblaciones que espontáneamente construyen sus viviendas y que inclusive espontánea e informalmente han venido colocando el alumbrado público, aunque parezca increíble, y han venido haciendo las vías, las carreteras, las calles y hasta las tuberías, les han venido entregando los propios gobiernos regionales, locales, los materiales. Es una propuesta que podría aplicarse. Vemos que media población centroamericana prácticamente carece de vivienda. Esto se puede enlazar como una posible solución. ¿Qué dice Ana Mireya? Sí, o sea, de hecho un arquitecto chileno que está muy como en la figura pública, así como últimamente en el ojo del mundo, digamos, porque recientemente se ganó un premio de arquitectura muy famoso y organizó la Bienal de Viena, que se llama Alejandro Aravena. Esa es la única opción, o sea, eso es lo que él cree. Es una posición que es bastante arriesgada de decir, pero nosotros sí creemos que fomentar la autoconstrucción sí, es una tendencia en el mundo, realmente sí genera no solamente un acceso inmediato a poder mejorar la calidad de vida de las personas, sino que además fomenta muchas capacidades que es necesario ir desarrollando dentro de las comunidades. El empoderamiento de las comunidades. Claro, es potenciar capacidades que existen dentro de estos asentamientos. Vamos a hacer la primera pausa, Ana Mireya, y enseguida regresamos con la directora de la Fundación Techo, aquí en Panamá. 45% de la población centroamericana carece de una vivienda. Vamos al regreso a hablar de las soluciones para esto y los distintos proyectos que está aplicando la organización y cómo usted puede participar en la solución a este problema, aquí en Desde el Canal. Estamos de vuelta. Amigos, en Desde el Canal aquí en CB24 les acompaña Ana Karina Villalba. En el día de hoy con Ana Mireya Díaz, directora social de Techo, una organización no gubernamental que trabaja en 19 países latinoamericanos, atendiendo a personas en pobreza extrema y también en particular, como lo dice su nombre, con el tema relacionado con el déficit habitacional que hemos
pues indicado, está establecido en 45% para la región centroamericana. Ya hablábamos hace un momento de las soluciones, que es lo importante, cómo hacerlo, el empoderamiento de las comunidades, cómo trabaja allí Fundación Techo, la organización Techo en 19 países de toda Latinoamérica para resolver este problema que es muy parecido en muchas de nuestras naciones. Claro, sí. Bueno, lo principal para destacar es que para Techo la vivienda viene siendo un derecho que se debe garantizar, entonces nosotros trabajamos bajo esa perspectiva con las comunidades desde un enfoque de participación y desarrollo comunitario. Eso implica que desde el momento en que nosotros empezamos a trabajar en conjunto con un asentamiento, fomentamos distintas capacidades que buscamos ir desarrollando con el paso del tiempo, o sea que la solución de acceder a un proyecto de vivienda viene siendo siempre con un enfoque de participación, entendiendo que para poder hacer valer el derecho a esa vivienda tiene que ser desde una perspectiva donde existe un proceso de empoderamiento, también donde las mismas personas vayan siendo partícipes del acceso a sus propios derechos. Es un tema de conciencia y también de desarrollo de distintas capacidades y habilidades. Entonces nosotros trabajamos puntualmente a partir de procesos de diagnósticos comunitarios participativos en los cuales se levantan distintas necesidades o derechos que no están siendo cumplidos dentro de las comunidades, que están siendo vulnerados dentro de estas comunidades, y empezamos un proceso de concientización de esa realidad junto con la gente que vive en la comunidad, pero también de desarrollo de soluciones para esas necesidades. O sea que realmente... Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, se está vulnerando el derecho a la salud porque no hay agua corriente, no hay agua limpia en tal comunidad. Vamos a generar conciencia y a explicarle a esa comunidad que ellos tienen derecho al agua corriente y también al depósito de aguas negras. Y a partir de allí, ¿qué sucede? Justo, entonces se formulan proyectos siempre con un enfoque participativo dentro de la misma comunidad, es decir, que la comunidad participa a través de la formulación de todo el proyecto y se ejecuta. Todo esto lo hacemos a partir de un organismo de participación comunitaria que se llama Mesas de Trabajo, que tenemos a nivel regional, en donde participan vecinos y vecinas de las comunidades en conjunto con voluntarios y voluntarias de Techo, organizando los distintos proyectos. Entonces, en el caso puntual que mencionas, que por ejemplo tiene que ver con el acceso al agua, pueden plantearse distintas soluciones y eso es justamente la idea de la mesa de trabajo, ¿no? Puede existir, como en el caso de un asentamiento con el que trabajamos aquí en Panamá, que se propuso un proyecto de instalación de acueductos comunitarios y a través de distintas gestiones ¿Eso sobre sucede? tuberías. ¿Está sucediendo? Está aquí en sucediendo, Panamá? claro, en este momento. Qué bien. Entonces, la misma comunidad, autogestionando el proyecto, está instalando tuberías que permitan facilitar el acceso al agua, que sigue siendo a través de camiones cisterna en este momento, pero ya facilita el proceso de movilización o distribución, la redistribución dentro de la comunidad, ¿no? Y al lugar de tener que cargar el agua desde un punto de acopio, se distribuye más fácilmente hacia cada familia, ¿no? En este caso son voluntarios de la comunidad, plomeros que tienen conocimientos de plomería, de electricidad, de albañilería y de trabajos relacionados con la construcción, que se enrolan, que se unen al voluntariado de Techo de algún modo. Puede haber que en la son beneficiarios y a la vez voluntarios. Claro, o sea, es un conjunto de actores quienes se involucran en los proyectos, ¿no? En este caso puntual también tenemos asesoría por parte de voluntarios que ya también se han graduado de carreras relacionadas con los proyectos que realizamos, como es en el caso, por ejemplo, de otro proyecto similar que estuvimos trabajando en 2 asentamientos aquí en Panamá en el mes de abril, donde se desarrollaron lo que le denominamos veredas comunitarias. La comunidad identificó que tenían una dificultad muy fuerte en términos de movilidad, sobre todo en la época lluviosa, y allí se desarrolló un proyecto de infraestructura comunitaria para facilitar el acceso y la salida de las personas de la comunidad. Y lo ¿Mejorando trabajamos, la vialidad o mejorando la movilidad? la a través movilidad, de vehículos? mejorando la movilidad, la movilidad peatonal, pues, porque realmente no entran vehículos en esos asentamientos, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo hicieron? Lo hicimos a través de distintas gestiones con donantes, con voluntarios que ya han sido, que son profesionales de ingeniería civil y de arquitectura, que asesoraron a la mesa de trabajo para el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces se hizo todo un proceso de planificación, de presupuestación, de diseño participativo con la comunidad para identificar cuáles eran las áreas donde haya mayor paso de personas dentro de la comunidad para poder desarrollar todo el proyecto y determinar el alcance y la cobertura del mismo, ¿no? Ustedes dicen que 1/4 de la población vive en un asentamiento. Ustedes también dan cobijo a personas que no tienen una vivienda propia,
aparte de esa mitad de la población centroamericana, por decir un ejemplo, que carece de una vivienda propia. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de eso, de esos hogares temporales, de esos asentamientos, de esa especie de refugio en los que la Fundación Techo da cobijo a muchas personas y a muchas familias latinoamericanas que carecen de una vivienda propia. Estamos de vuelta para la parte final de Desde el Canal con la directora de la organización no gubernamental Techo. 10.000 voluntarios han operado en Panamá solamente en la organización Techo para ayudar a personas en situación de pobreza extrema. Vamos a hablar acerca de estos asentamientos y de este voluntariado. ¿Cuántos asentamientos maneja Techo en Panamá y qué es exactamente lo que están haciendo allí? Claro. Bueno, nosotros, como mencionaba, trabajamos en asentamientos informales aquí en toda la región, aquí en Panamá. Y para nosotros como Techo, un asentamiento informal viene siendo un grupo de familias, de más de 8 familias que viven en un terreno en el cual usualmente no tienen seguridad jurídica y que no tienen acceso por lo menos a un servicio básico. Ya a partir de eso consideramos que es un asentamiento informal porque hay informalidad en el acceso a los servicios, en el cual las viviendas también están construidas con materiales que son bastante precarios y que representan un riesgo también para las familias. Entonces, partiendo de eso, nosotros históricamente en 6 años hemos trabajado con 16 asentamientos aquí en el país, sobre todo en el área metropolitana, y bueno, en la región latinoamericana, y son más de 600 asentamientos con los cuales estamos trabajando de manera permanente en este momento. Bueno, básicamente nuestro trabajo en los asentamientos, como mencionaba, inicialmente trabajamos con uno de nuestros mayores programas, que es el de programa de vivienda, que bueno, parte de un reconocimiento, como mencionaba, de entender la vivienda como un derecho que hoy no está siendo validado o garantizado para la mayoría de la población y que genera que mucha gente tenga que acceder a toma de tierras o asentamientos informales como la opción para poder acceder a este derecho. Es las invasiones, como se le llama, que nosotros creemos que igual es un término que es bastante ofensivo para la gente que vive en esta condición y que usualmente no tiene otra opción, ¿no? Ahí como que bien interesante mencionar un dato también del informe que mencioné previamente del Foro de Observatorio Urbano de Panamá, en el cual se hace este cruce de información entre la cantidad de asentamientos o la cantidad de vivienda que se genera de manera informal en Panamá, en el área metropolitana de Panamá, y un cruce de las viviendas de las personas que no pueden acceder a una vivienda del mercado, que es el 38% según el BID, dato del 2014. Y ahí, como haciendo ese cruce, nos damos cuenta de que realmente hay una brecha entre la vivienda que se ofrece en el mercado, en el caso de Panamá, y realmente la capacidad de las personas de poder acceder a ella. ¿Por qué? Por 3 elementos puntuales. Bueno, el primero es el tema de la informalidad. Bueno, sí, el tema de los ingresos, que igual aunque, por ejemplo, hubo un aumento en el salario mínimo en Panamá a principios de este año, que entró en vigencia la ley. De todas maneras, hay, por ejemplo, un aumento en los costos de los materiales que hace que igual aumente el precio de las viviendas. Entonces, realmente es como, si es un tema complejo. Se construyen muchísimas viviendas, hay muchísimas viviendas vacías, pero hay pocas viviendas de interés social a las cuales puedan acceder, ¿cierto? Claro, eso es un tema también, ¿no? Allí, y bueno, eso por un lado. Por el otro está el tema de la formalidad. Está lleno de rascacielos y de zonas de viviendas de primera línea con estándares de lujo, ¿cierto? Sí, justo. Entonces, pero no hay suficientes asentamientos de viviendas. Claro, entonces, bueno, está ese tema como... entonces está el tema de los ingresos, el tema también de la formalidad en el empleo, que si bien sabemos que Panamá tiene un índice de desempleo bastante bajo, de todas maneras hay una gran cantidad de población que hoy por hoy no tiene acceso a un empleo formal o permanente. Entonces eso genera que no tengan acceso, por ejemplo, a crédito para poder acceder a una vivienda o a un préstamo para acceder a una vivienda en una de las barriadas que ya están generadas de manera formal. Entonces, eso también es una limitante importante, ¿no? Puntualmente, entonces, como mencionas, nosotros creemos que en el caso de la ciudad de Panamá, que es muy interesante lo que mencionas porque justo no es por más de que sea una ciudad que muchas personas dicen que es una ciudad que es muy desorganizada y que hay muchos que mejorar en términos de urbanismo, nosotros realmente creemos que además de ser una ciudad desorganizada es una ciudad excluyente al cual las personas no están pudiendo acceder, entonces eso genera que se formen los asentamientos con los que nosotros hoy por hoy trabajamos, sobre todo en las periferias del área metropolitana, ¿no?
Entonces es una problemática que es más global que entender, que hay que entender desde el origen y por qué se genera, ¿no? Mucha inversión foránea en Panamá, en el área residencial y también en el área comercial, de viviendas que son simplemente una herramienta para colocar el dinero y obtener un retorno a lo largo del tiempo, y pocas viviendas para que la gente realmente pueda ocuparlas. El déficit habitacional en Panamá, Sí, ¿maneja según- el estimado? Sí, según un dato del Ministerio de Vivienda de 2015, son alrededor de 160.000 unidades de vivienda en el país. 160.000 unidades. Esos son 162.000 160.000 familias. Exactamente. Que tendríamos que multiplicar por 5. Claro. Y ahí, bueno, O sea, al final hay que también saber que cada año van naciendo nuevas familias que también buscan acceder a una vivienda y no encuentran las oportunidades para poder hacerlo. Son 800.000 personas, según si calculamos familias de 5, con 160.000 sería viviendas. aproximadamente, sí, ¿no? 800.000 personas sin vivienda, según esas cifras que estaba mencionando Ana Mireya Díaz. Los trabajos que hacen en la organización Techo, hablemos del voluntariado y de cómo quienes nos están viendo se pueden incorporar, ya sea con horas de trabajo o con donaciones en metálico o con adiestramiento a las personas que en las comunidades tienen estas carencias. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se pueden acercar en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en el resto de los países centroamericanos, latinoamericanos en los que opera Techo, que en total son 19? Sí, se pueden, básicamente, pueden acceder a la página web que es www.techo.org y ahí está el acceso a todos los países, básicamente, y ahí está para la plataforma para donaciones o el contacto de cada país para poder hacer voluntariado. O sea, nosotros realmente quisiéramos invitar a todas las personas que están viendo este segmento, este programa, que puedan contactarse con nosotros. Nosotros creemos y estamos convencidos de que la única manera de transformar la realidad de la región es que haya un trabajo intersectorial para poder hacerlo y para eso realmente motivamos a toda la sociedad en su conjunto a que puedan aportar desde cada uno de los distintos lugares, ya sea a través de su donación y a través de asesorías en los diferentes proyectos que realizamos o con su voluntariado directo. Están 100% invitados a formar parte. Los hemos visto a los muchachos de Fundación Techo, de la organización Techo, en distintos países de Latinoamérica. Los vemos por las calles con una casita, que es una especie de alcancía donde reciben dinero de los vehículos y también de los transeúntes. ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo llegó Ana Mireya Díaz? Y con eso nos vamos a participar como voluntaria en esta organización que ahora dirige para todo Panamá. Claro, sí. Bueno, yo empecé en el 2010 como voluntaria y ¿Qué fue realmente, lo que te movió? claro, o sea, ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo? sí, o sea, darme cuenta de que había una realidad, de que mi país realmente no era un país pobre, sino que era un país sumamente injusto y que yo realmente tenía no solo las posibilidades ni el acceso a, sino el deber de aportar para transformar esa realidad, porque si mi país, estoy segurísima de que si la región no está bien para todos, no está bien. Entonces nosotros tenemos el derecho de participar, pero también el deber de hacerlo, y realmente eso fue lo que a mí me motivó y me sigue motivando cada día a saber que si los derechos no están siendo garantizados para todos, todos tenemos el deber de transformar esa realidad. Eso. ¿Crees que el gobierno puede hacer algo más para mejorar esta situación? Sí. ¿Para que el país deje de ser tan pobre y tan injusto como tú has dicho? Sí, yo considero que el primer paso sí va a ser siempre el tomar en cuenta a las poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas. Mientras que eso no es un componente importante, mientras que las políticas sean siendo unidireccionales y verticales desde el gobierno hacia la población, realmente va a ser muy difícil que se transforme esa realidad, porque la gente, quienes viven en situación de pobreza, son quienes saben realmente qué es lo que necesitan, tienen todas las capacidades para hacerlo, solo necesitan a veces las oportunidades para poder desarrollarlo. Así que creeríamos que eso sería el factor más importante, tomar un enfoque de participación, cambiar el enfoque de las políticas del beneficiario de un programa hacia una persona que tiene el derecho a acceder a, y que eso genera que la misma política va a cambiar en su metodología también de implementación, ¿no? Inmensamente agradecida. Gracias. Muchas gracias por el trabajo que hacen de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por su fidelidad, por estar aquí siempre con nosotros Desde el Canal. En nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes en toda la región, les agradecemos por su preferencia y los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Les acompañó Ana Karina Villalba.